Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo de Aprende y Cumple. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es esencial para todos los negocios en México, que es la formalización. Me presento una vez más, mi nombre es Pablo Bárcena, soy abogado y consultor de empresas y el día de hoy me encuentro con la licenciada Mónica Menocal, que por favor te voy a pedir que te presentes con nosotros porque en realidad no hemos dicho quiénes somos ni qué hacemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Menocal, yo soy abogada, especialista en administración de empresas, también soy contadora y también me dedico a todo el tema de estructuras de empresas y consultoría empresarial. Pues hacemos de todo, la verdad, Pablo, en este despacho, pero básicamente, pues mucho de lo que vamos a hablar hoy es lo que hacemos y lo que es como que el dolor de cabeza de los empresarios. Sí, creo que es importante abordar este tema desde el punto de vista práctico, porque a veces siento que el problema de muchos empresarios es que ven demasiado técnico todo el tema de la formalización y justo eso es lo que les espanta de por qué no formalizan. Para poder abonar un poquito a todo este tema, hice algunas investigaciones al respecto del tema y quería dar algunos datos hoy en este momento, ¿no? Así que si me lo permites, déjame por aquí están. Claro. Vamos a hablar de eso. Ok. Mira, hay datos muy interesantes al respecto. En México hay 5.45 millones de unidades económicas y en 2023 el sector privado y empresas paraestatales operaban 5.451.133 unidades económicas, con 27.785.505 personas ocupadas. Es decir, esta enorme cantidad de personas que operan en México en la formalidad, pues nada más es 27 millones de personas. Entonces, si estamos hablando de que somos 130 millones de mexicanos, ¿cuántas personas en realidad no están en la formalidad? Sí, claro, por supuesto. Y la verdad es que lo vemos todos los días, ¿no? Claro. Al día a día tú ves que hay una informalidad enorme, pero por el miedo, este, a que creen que son muchos trámites y que los va a llevar a muchas cosas. O muchas empresas al revés sienten que ya están formalizadas porque simplemente pagan impuestos. Sí, Y eso claro. creen que ya, pues que yo ya estoy dado de alta y pues yo ya estoy formal. Y la formalidad de las empresas, de los pequeños o grandes negocios, no nada más es en darme de alta con el SAT, ¿no? Claro. No, ahí creo que sería el comienzo de todo lo que conlleva la formalidad. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, pero empezamos por lo más esencial. ¿Qué es lo que tú dirías hoy que define una empresa que está formalizada? Tenemos que partir de ahí, de entender qué es la formalización en realidad del mercado, ¿no? Te diría en una palabra, bueno, en una frase así muy cruel, ¿cuánto pagarían por tu empresa hoy? Y yo les diría a todos los que están allá afuera, ¿cuánto pagarían por sus negocios o sus empresas hoy? ¿Los pueden vender? ¿Alguien más estaría interesado por comprarla? ¿Realmente es un modelo de negocio o simplemente es un autoempleo, no? Ok. Simplemente nada más tú trabajas y si tú no estás elaborando en esa operación o si tú te sales de la operación, eso no es negocio, ¿no? O no existe un negocio real. Claro. Solo es una persona operando una actividad Sí, comercial, económico. pero no es un negocio. Entonces ahí es donde yo partiría. Realmente si tú tuvieras la necesidad o la intención de vender tu negocio o lo que haces hoy, ¿alguien más te lo compraría? ¿Sin ti seguiría funcionando? Eso es a lo que yo le llamaría formalidad. Bueno, es que lo entiendo desde el punto de vista de que una empresa o un negocio tiene que tener una propuesta de valor, una identidad y algo que valga por sí mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo dices, si es una persona operando todo un negocio, entonces es una persona teniendo una actividad económica, pero no necesariamente eso es un negocio, Sí, es un no es una autoempleo. empresa, ajá, Eso exactamente, no ¿no? es una empresa, es un autoempleo. Entonces, ¿cuáles dirías o cuáles serían los parámetros para considerar que genuinamente una empresa se está formalizando hoy en México? ¿Por qué tendría que partir para empezar? Para empezar, anteriormente decíamos, no puedo tener una empresa de un solo hombre y ahora ya está comprobado que una de las empresas multimillonarias a nivel internacional es una empresa de un solo hombre. Sí se puede. ¿Por qué? Porque con las inteligencias artificiales, pues obviamente digitalmente operan muchas, o se hacen muchas operaciones de manera digital, que él ya tiene una tienda en línea y puede estar vendiendo a esta persona, una sola persona, vendiendo miles y miles. Pero ¿qué pasa?
ese solo hombre, si él se va, sí puede vender esa empresa porque sí tiene estructura. Y vamos a empezar de qué es el miedo que tienen todos los entes económicos, ya sean personas físicas o personas morales, porque incluso siendo una persona moral puede estar no formalizada. Y mucha gente dice, no, pues si yo ya tengo mi acta constitutiva, ya me di de alta, pero no está formalizada. Y la formalización empieza, como tú lo dijiste, desde la estructura, desde quién soy, qué hago, para qué lo hago, qué problema resuelvo, a quién se lo resuelvo, cómo se lo resuelvo y qué resultados ofrezco. Mucha gente ni siquiera sabe vender qué hace y cómo lo hace y para qué lo hace, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros en asesoría fiscal, pues empezamos como un despacho de abogados y contadores viendo contabilidades y juicios en materia fiscal y administrativa. Sí. Al final de cuentas resolvíamos un problema legal o un problema contable de la gente. ¿Cómo lo hacíamos? Pues con herramientas más eficientes, porque teníamos un sistema más eficiente que a lo mejor muchos despachos de la zona, que hacía que para nuestros clientes fuera mucho más fácil resolver ese problema. Pero fuimos entendiendo que nos hacía falta más estructura. No podía depender nuestro despacho solo de 2 o 3 personas que éramos los titulares. Teníamos que darles herramientas a nuestros auxiliares, hacer departamentos, tener una misión, una visión, unos valores, objetivos claros hacia dónde íbamos y qué queríamos. Formalizarnos, claro, tener la estructura, la infraestructura que ya platicamos y realmente que nos conocieran la gente, ¿no? Entonces, ahora la formalización también va en lo que es digital, en lo que es en papel, ¿no? Y todo lo que conlleva a la operación de una empresa. Yo les digo a mis clientes, yo me he ido de vacaciones, me he tenido que incapacitar por temas de salud y la gente no se ha enterado que yo no estoy en la oficina, porque al final esta oficina sigue operando porque ya tiene un sistema y porque ya las personas que trabajan aquí saben lo que sigue, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que sería, para empezar por la formalización, es darle una estructura sólida a tu empleo, autoempleo, tu trabajo, tu pequeña empresa, y eso empieza desde la tiendita de la esquina. O sea, eso se puede dar desde la tienda de la esquina, porque si tú no tienes un sistema y no generas estructura, no generas formalización. Entonces, pues formalizar es desde a qué horas voy a abrir y a qué horas voy a cerrar mi negocio. Porque si tú no acostumbras a tu clientela o la acostumbras a cierto horario, pues ellos ya saben que tú genuinamente vas a estar de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Pero si tú un día de repente quieres abrir a las 11, otro día no abrir, otro día a las 3, empiezas por no tener formalidad, ¿no? Entonces, la formalidad empieza, yo diría, desde cuándo vas a abrir, qué días, qué horarios, cuáles van a ser tus horarios de comida y todo para que tu clientela empiece a saber, ¿no? Ok, bueno, entiendo que hasta este punto estamos hablando simplemente, o yo lo veo así, de hábitos de consumo también con el cliente. Pero para mí todavía no queda clara esta parte. O sea, yo quiero poner un negocio, ¿con qué empiezo? ¿Con qué empieza? Así. Sí, claro. Dímelo claro. así. Y es que al final de cuentas, todos nos pasa lo mismo, ¿no? No sabes por dónde empezar. Incluso no sabes ni dónde te vas a colocar o cómo vas a abrir. Yo les diría primero que esa idea que ya tienen en su cabeza, a veces que creen que es un negocio, validen si es un negocio o no. Por ejemplo, tú dime una idea que tú tuvieras de vender algo. No sé, me llegó un cliente ofreciéndome que iban a vender piezas artesanales hechas con arcilla y que cada pieza era única. Ok, entonces tú tienes que validar si te dicen, oye, ¿quieres vender? Esas piezas son únicas, le vas a ganar, vas a tener una superutilidad y todo. Bueno, primero tengo que ver quién está vendiendo eso en el mercado. ¿Quién está interesado? ¿Quién puede ser un cliente interesado en esa pieza? ¿Y qué problema resuelvo? Puede ser un problema emocional, puede ser un problema de arte, puede ser un problema para una casa, para un restaurante, para decoración. Ahorita que me dices una pieza artesanal, un día estaba yo en una galería y vi una pieza hermosa y pregunté por el precio y me decían 800,000 pesos. Y dije, bueno, ¿qué nivel de clientes compra esto? Y simplemente me dijeron, no, vendemos muchas piezas, pero no nos las compran particulares, nos las compran restaurantes, nos las compran hoteles y todo, y estas piezas están pues en los lobbies y todo. Dije, bueno, se me hace lógico que una cadena así te compre, ¿no? Entonces, primero, investigar si realmente se puede vender eso, a quién se le puede vender
y cómo se le puede vender. Si tú ya viste que sí hay mercado, entonces, ¿cómo formalizas? Pues entonces, ¿quién me va a vender el producto? Vamos a hacer, para empezar, un contrato. Ese contrato tiene que llevar ciertas características, que tú lo sabes como abogado, que tiene que llevar ciertas características. Pero, ¿cómo lo voy a celebrar? ¿Como persona física o como persona moral? Sí. ¿No? Para empezar, no, pues voy iniciando, a lo mejor no quiero gastar en constituir una empresa, un ente moral, vamos a iniciar como persona física. Bueno, pero esa persona física tiene que tener un domicilio donde lo puedan ubicar. ¿Por qué? Porque yo no puedo celebrar un contrato si yo no tengo un domicilio. Y en este contrato podemos establecer mi domicilio, cuántas piezas voy a comprar, la forma de pago, si hay un tipo de crédito, qué cuántas piezas, si vienen dañadas, si hay un tema de devolución, las garantías, todo lo que nosotros vamos a plasmar en ese contrato sería la primer formalización que tú tendrías con tu proveedor, para empezar. Después de ahí, bueno, ¿a quién se los voy a vender? ¿Cuál es mi mercado? Como yo te decía, pues si mi mercado son restaurantes, si mi mercado son hoteles, porque son piezas únicas y exclusivas, entonces, ¿qué requisitos me piden ellos para que yo les venda? Porque a lo mejor yo digo, pues yo estoy dado de alta como persona física, ya hice mi contrato con mi proveedor de artesanías y me enfrento a que se lo voy a vender a restaurantes y hoteles y ellos me dicen, no, nosotros solo le compramos a personas morales. Sí. Y entonces regrésate. Por eso, como decimos bien, aquí hacemos los negocios al revés, ¿no? Claro. Ya pagamos la misa, pagamos el vestido, ya tenemos el salón y todavía no tenemos la novia, ¿no? ¿Qué pasa? Si la gente dice, esta artesanía está buenísima. No, sí se vendería. Y ya compré las 1000 piezas. Y no sé a quién se las voy a vender, ni cómo se las voy a vender, ni qué requisitos tengo que cubrir para poderlas vender. Claro. Entonces, formalizar va implícito en lo que quiere mi mercado, mi cliente y mi proveedor. Entonces, y a veces los dejamos al último, ¿no? Entonces, ¿qué voy a vender? Y partiendo de eso, ¿qué necesito, no? Y empezar a generar una estructura ahí para formalizar esa parte, ¿no? Y formalizar son en muchos rubros, porque a lo mejor empiezas tú como persona física y genuinamente te lo van a comprar como persona física. O incluso a lo mejor tú dices, compro ciertas piezas y las vendo por internet y el comprador en línea ni siquiera me va a pedir factura, ¿no? Pero al final también ya las plataformas digitales para darte de alta ya te piden que presentes tu constancia fiscal, que te van a hacer una retención de impuestos y todo, pero formalizar no termina o no empieza con el SAT. Creo que empieza mucho más atrás y creo que una constante siempre con el cliente que nosotros atendemos es que yo ya estoy formalizado porque estoy dado de alta en el SAT. Claro. El hecho de estar dado de alta no necesariamente significa que tu negocio vaya a operar de la manera que tiene que hacer. Porque creo que también a la hora de formalizar estos trámites hay muchas cosas que la gente que está en las dependencias y en las notarías no te asesoran adecuadamente. No, sí. Ejemplo. Te dan de alta como empresa o te das de alta tú como particular para ofrecer un servicio y resulta que estás en un régimen que no te conviene económicamente, pero para nada. ¿Por qué? Porque obviamente pues la gente dentro del SAT, para empezar, y a lo mejor esta es una crítica y una queja directa que yo tengo, hoy ya no contratan personal experto. Hoy el SAT se ahorra mucho dinero en salarios, contratando chavitos haciendo su servicio social, que obviamente pues no saben ni por dónde empieza un procedimiento, ni cómo se atiende una auditoría, ni siquiera cómo se da de alta un RFC, ¿no? Y entonces el problema es que esa gente está atrás, pues dentro de la dependencia y ponen mucho en riesgo toda la cuestión arancelaria Claro. del país, no nada más por cómo afecta a los ciudadanos que tienen que tributar, sino también cómo afecta a la misma autoridad, ¿no? No, sí, desde pandemia empezaron con el tema de que ya no podía entrar más que el contribuyente Sí. por el tema de los contagios y lo No se ha entiendo, quitado. ¿no? Pero hoy en día entrar a un edificio público pues es más complicado que entrar a la embajada de los Estados Unidos a hacer un trámite. Sí. De verdad que ¿a qué va? ¿Por qué va? Su cita, su código, todo, ¿no? Obviamente, y nuestra Constitución todavía antes de que nos la modifiquen más, establece que toda persona tiene derecho a estar asistido de abogado o persona de confianza para cualquier trámite o gestión gubernamental.
El hecho de que pudieras acompañar a al contribuyente con tu contador o con tu abogado para saber en qué régimen iba a tributar, cuáles iban a ser las condiciones y todo, era súper valioso, sí, claro. y es esencial, y ahora simplemente no puedes, y pase el contribuyente, y allá adentro le ponen y le hacen todo lo que ellos creen, y el contribuyente sale creyendo que está en las mejores manos. O aterrorizado también. O aterrorizado, y ese es un hecho, ¿no? Que en vez de tener apertura y de generar confianza, las autoridades generan terror. Y eso es mucho por lo que la gente no se formaliza. Uno, porque los impuestos son excesivos y no se ven reflejados en nuestra ciudad y en este país, ¿no? La obligación del Estado con nuestros impuestos es tener seguridad, tener Estado de Derecho, tener infraestructura. Sí, condiciones viables para llevar a cabo. Y condiciones viables. O sea, no les pedimos al gobierno que ya ni siquiera que ayude al empresario, por Dios. Ya ni siquiera que le dé cursos, capacitación y todo que antes hacían. Por lo menos que tengan las condiciones, sí, ¿no? Para que ellos puedan. Mismos. Yo veo, y es una desbandada de clausuras. No sé si te has dado cuenta. Clausuras por todos lados. Si tú me dices que yo tengo que cumplir ciertos requisitos y no me das las oportunidades a que yo cumpla, no, por ejemplo, uso de suelo. Pero necesito la escritura. Un gran porcentaje, no tengo ahorita el dato, pero lo vamos a buscar y se los vamos a compartir, de los bienes inmuebles en la Ciudad de México no están regularizados, ¿no? Y de repente quieren abrir el local en su casa y me dicen, sí, pero la casa era de mi abuelito. Se la heredó a mi papá y mi papá nunca la escrituró y pues... Sí, yo con qué. ¿Cómo llevo las escrituras de mi abuelito que ya falleció? Y salen con que, pues que venga el señor titular para que le demos uso de suelo, ¿no? Entonces, no es posible. Y entonces al final, por eso empieza la informalidad. Claro. Porque desde que la autoridad no te ayuda y desde que no tenemos una cultura también de hacerlo formal. Y a veces yo entiendo a muchos contribuyentes que de repente me dicen, es que yo no veo en dónde se va mi dinero. Claro. ¿No? O sea, acabo de perder la llanta de mi carro en ese bache de la esquina. Y si no nos vamos muy lejos, pues ya el derecho de piso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo formalizo si la misma autoridad no me da la posibilidad de hacerlo? Si en lugar de hacer menos trámites y menos gestiones y más rápido, todo esto me complica, ¿no? Que necesitas la firma, necesitas cita. Haces la cita y no te concluyen el trámite porque te van a llegar tus archivos a tu correo. Y si tú no tienes computador, internet o la capacidad de hacerlo, o gente mayor que les cuesta hacer ese tipo de procesos, claro, ahí se quedó el trámite y dicen, no, pues ya no le continúo, ¿no? Entonces, en lugar de hacer más fácil y más amigable las autoridades todos los trámites gubernamentales para formalizar, pues nos los complica. Sí, es una realidad que hoy las autoridades fiscales y también las autoridades notariales no cooperan con esta parte, ¿no? Y fíjate, te voy a leer un dato que es preocupante, ¿no? Entre mayo del 2019 y mayo del 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos como negocio, pero asimismo murieron 1.4. El que quedó vivo fue muy poco, ¿no? Sí, exactamente. Eso considerando obviamente pues que había negocios que ya eran previos a esta formalización o a este nacimiento, ¿no? Pero te estás diciendo que pues la tabla en sí, pues aunque hay crecimiento, no es el suficiente para que los negocios realmente saquen adelante a este país, ¿no? Y obviamente eso ha generado que muchos empresarios, por el simple hecho de no soportar toda esta presión de la autoridad y de los requisitos para formalizarse, pues vivan en la informalidad completa, ¿no? Claro, simplemente el aumento al salario mínimo, que lo podríamos ver como un gran avance para la gente que está bajo esos parámetros de los salarios mínimos que nos impactan a todos. Claro. Realmente pues impactan muchísimo al empresario, porque con eso aumenta el 3% sobre nómina, aumenta el seguro social, aumenta las cuotas Infonavit. Ajá. Sí. Entonces, al final de cuentas, el salario mínimo, su crecimiento no impacta realmente en el bolsillo del trabajador, porque si te voy a subir 2,000 pesos, por decir una cantidad, y te voy a retener 2,200, sí, no hay... pasa lo mismo, ¿no? Crecen empresas, pero mueren otras. Claro. Entonces, al final de cuentas, ese impacto
no se ve, Y no no, se y queda perdón, en el bolsillo pero a del mí como trabajador empresario, para poder como cumplir empresario. con el salario de este trabajador, ¿qué voy a hacer? Tener que subir mi producto. Y entonces todo se encarece y entonces hay inflación y entonces de nada sirvió que subieran el salario mínimo Claro, porque ya no me va a alcanzar, ni siquiera ya para lo mismo, me va a alcanzar para menos, ¿no? sí, claro, sube la gasolina y sube todo, ¿no? O sea, los precios que presumen ahora, las cantidades de salario mínimo que se presumen, pues no alcanza a la canasta básica que alcanzaba en 2019, ¿no? Claro. O en años atrás, porque al final de cuentas decías, bueno, tenía un salario mínimo más reducido, pero la inflación era menor y lo que me alcanzaba era mayor. Entonces, el poder adquisitivo también impacta muchísimo. En los últimos 20 años, la canasta básica ha subido un 330 y tantos por ciento. Estamos hablando de que obviamente pues no hay comparación de hace 20 años de lo que podías comprar a lo que puedes comprar hoy, ¿no? Aunque ganes el mínimo. Sí, y por eso también ahora el chiste de que cuando ustedes eran jóvenes había terrenos de 30,000 pesos, ¿no? Sí, Y esa era una realidad, podías comprar una propiedad, ¿no? Ahora sus generaciones se ven hasta imposibilitados o muchas veces lo ven como un sueño muy lejano poder adquirir una propiedad. En primera porque están sobrevaluadas, claro. ¿no? Sobrevaluadas, les han dado un sobreprecio y la gente hemos aceptado pagar ese sobreprecio de la propiedad. Aunado a eso, los servicios, que son malos, carecemos de mucha infraestructura y de repente pues también estos nuevos modelos que nos han venido vendiendo de que tenemos que compartir todo, nos hacen que nos conformemos, ¿no? De alguna manera. Comparte el Uber, renta tu carro, ya el Airbnb comparte una habitación con otra persona, ¿no? Eso de los roomies no es que sea una moda, es que es una necesidad, Claro. ¿no? Entonces, presumen el salario mínimo, pero realmente los chicos no tienen esa forma de llegar o aspirar a comprar una cosa. Y de repente conmigo llegan muchos chicos que quieren formalizar, a eso voy, y quieren formalizar sus negocios porque al final me dicen, pues es que quiero un crédito y para el crédito necesito estar dado de alta y demostrar mis ingresos y poder aspirar en 10 años a ver si me compro algo. Una casa, Ajá, sí. una casa. Pero cuando empiezan a pagar impuestos, cuando empiezan a ver que un trámite te lleva a otro y ese otro te lo complica con otro y ya tienes otra obligación y todo es cuando la gente se frena y dice, ya no quiero formalizarme, ¿no? Y yo les hablaría que la formalización va en dos ejes muy importantes. Uno, que es el gobierno, que me formalizo con el SAT, con el Seguro Social, con mis trabajadores, con todas mis obligaciones. Y otro es todo lo que formalizo para que ese negocio que estoy empezando, esa idea de negocio, tenga realmente una estructura y esa estructura me lleve a crecer también. Claro. Porque a veces, con el afán de no formalizar, no crezco, ¿no? A mí me Sí. pasó con un empresario que vendía helados. Y vendía helados, hacía helados artesanales y vendía helados. Y en una plaza. Y de repente le empezaron a comprar más helados, clientes y todo. Y llegó un momento que le dijeron que si no vendía helados ya de manera formal para eventos y para todo. Y le empezaron a hacer pedidos ya no de 10 helados, ¿no? 200 helados, 300 helados. Y le empezó a ir bien. Pero ya le empezaron a pedir factura de manera más regular. Entonces, cuando él empezó a ver que era más impuesto, él dijo, no, pues ya no me conviene. Dije, no, lo que pasa es que tú le tienes que dar formalidad a tu negocio para que te convenga. Para empezar, ni siquiera había sacado sus precios unitarios por pieza, no sabía ni cómo. Y él sentía que le ganaba dinero, Muchísimo. pero ya cuando empezó a pagar la factura, a ver mis deducciones, simplemente todas las materias primas que compraba, no pedía factura, Claro. ¿no? Porque iba a la central de abastos y pues, es más barato, ¿no? O a todos esos mercados locales que no te dan factura, que viven en la informalidad. Entonces, cuando él vivía en la informalidad, tanto de sus proveedores y sus clientes siempre fueron Claro. informales. Cuando empezó a ver ese crecimiento y que ya los restaurantes, salones de fiestas se le empezaban a comprar y ya le pedían cierta formalidad, el señor prefirió no crecer como empresario por el miedo de tener que pagar impuestos, por el miedo de que ya tenía que dar de alta a sus trabajadores, por todo lo que implicaba, y dejó el negocio. Y dejó el negocio porque era más su miedo y su incapacidad a crecer que hacerlo. Entonces, siempre hay que tener, yo creo que esas dos capacidades, ¿no?
enfrentar que nos tenemos que enfrentar a este gobierno y saber que también nosotros como persona tenemos que enfrentarnos a tomar esa decisión de formalizarnos para poder crecer, porque Claro. no acabamos a crecer si no nos formalizamos. Parte de crecer es obviamente tener estructura con respecto a todas tus áreas, ¿no? No nada más es, pues te estoy dado de alta y tengo los trámites correspondientes, ¿no? Como bien lo dices, es, obviamente doy de alta bien a mis empleados, tengo bien mis contratos, mi acta constitutiva, etcétera, mis asambleas, pero creo que también tiene que ver con la desidia del mexicano, esa parte de la informalidad, de que obviamente pues pospone muchas cosas, ¿no? Sí, Y son, pospone cosas por años y cuando se da cuenta ya se le vino el tiempo encima y ya formalizar pues ya es mucho más complicado porque ya hay todo un relajo detrás de la operación, ¿no? sí, se vuelven changarrotes grandotes. O sea, son negocios que operan porque el dueño sabe cómo operarlos Sí, y que funcionan, que a veces cuando llegan a nuestras manos decimos, bueno, ¿cómo han funcionado todo este tiempo, de verdad? Pero son changarros grandes y venden millones de pesos, pero todo informal, de manera informal. Y tienes mucha razón, el tema de que lo dejamos a la desidia sí es cierto. Hoy precisamente tuve una cita con una clienta que me dio mucho gusto verla después de muchos años. En pandemia la pasaron muy mal, tuvieron unas pérdidas importantes y me dice que quería retomar todo lo que habían dejado, ¿no? Y que si tenía yo toda la información que ellos me pedían, ¿no? sí. Al final de cuentas, pues nosotros tenemos políticas internas, cómo funciona y cómo operamos con cada expediente, cuándo se cierra un expediente y todo. Y me dice ella, pero pues tiene poco, como pues, un año, ¿no? Y cuando revisamos, era del 2021, 5 años. O sea, 5 años que dejó pasar y decía, no, pues mañana voy, pasado mañana voy. Y para ella se le había hecho, no, pues como un año, ¿no? Me dice, fue hace un año que no, tiene como un año que no vengo, ¿no? Y en realidad pasan años. Y Sí. así pasan años con las empresas que van creciendo, creciendo, creciendo y no se formalizan, ¿no? Y de repente, esa falta de formalidad, muere el dueño, que pasó en este caso con esta empresa que te digo, muere el dueño y como no hay una estructura y como nada estaba formal, pues no saben qué hacer, Sí. ¿no? Y pueden perder pues todo, ¿no? Pierden la empresa, pierden millones de pesos y pierden el esfuerzo de a veces hasta de generaciones de años de familias trabajando en ese negocio que se puede perder de un momento a otro porque no se formalizó. Incluso temas de seguros, que podrías comprar un seguro para cubrir ciertas cosas y que no puedes comprar el seguro porque no formalizaste, porque no están los papeles a nombre de la persona indicada, porque no tienen el contrato, porque les falta cualquier cosa y simplemente ahí pierdes miles y miles de pesos, ¿no? Igual también me viene a la cabeza otra situación que es formalizar mal. Ah, claro. Porque, Sí, por sí, ejemplo, sí. bueno, y nos ha tocado ver, y eso es un tema recurrente con las empresas que nosotros manejamos, cuando ya llegan, por ejemplo, constituidas, y su objeto social Nada. los limita así a tres cositas que nada más pueden hacer, ¿no? Y entonces, pues ya gasté, ya me constituí y mi objeto social no es el suficiente y el SAT entonces no me va a dar la autorización para lo que yo estoy buscando. Entonces, creo que muchas veces también pasa que el empresario o el emprendedor, por ahorrarse unos pesos de no asesorarse con alguien, va y trata de hacer los trámites solos y obviamente pues sí puedes hacerlo solos, pero que resulten como tendrían que resultar es otro tiro, ¿no? Diferente. Claro. Yo cuando llegan con una idea de negocio siempre les digo, piensa en grande. O sea, la vas a romper en grande. Sí, Apenas llegaron dos clientes para una consultoría que ellos quieren hacer suplementos alimenticios. Y entonces me decían, no, pues queremos darnos de alta y queremos ver que demos de alta a 2 de nuestros trabajadores y ahí en eso se resumía su formalidad de su negocio. sí, Entonces, cuando yo empecé a darles la consultoría, les dije, platícame qué quieres hacer, sí, a quién le vas a vender y cómo te ves en tus primeros 3 años, y después en 6 y después en 10. sí, Porque si vamos a empezar a darle estructura a esto y no le damos como una casa, unos buenos cimientos para que crezcas, pues al final pasa lo que me dices, ¿no? Pues que la acta constitutiva los dejó cortos, ya no pueden crecer, ya empiezan a generar otra acta constitutiva por acá, empiezan a parchar un documento, dan de alta a la esposa para que la esposa facture cierta cantidad, dan de alta al hijo para que facture otra cierta cantidad, y al final no hacen trayectoria y no hacen toda claro. una empresa sólida, ¿no?
no dicen, pues 40 años de hacer suplementos alimenticios nos respaldan, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que pensar en grande. Aunque sea muy pequeño tu negocio, piensa que lo puedes potencializar. Y entonces así empiezas a formalizar, pero ya con una idea que en 3 años va a crecer, en 5, en 10, ¿no? Sí, justamente cuando yo me siento a platicar este tipo de cosas con los clientes, les hago un planteamiento que para mí a lo mejor es muy absurdo, pero que es muy cierto, ¿no? Y les digo, pide como niño. Digo, porque los niños nunca se limitan a pedir nada, ¿no? Si te piden el pastel, un niño te va a decir, quiero el pastel más rico del mundo que vayas a encontrar. Aunque no es el más rico del mundo, él va a pedir el pastel más rico del mundo, ¿no? Y él va a querer viajar a la luna, y él va a querer montar un tiburón, y se van a alucinar las cosas más descabelladas que te imagines, ¿no? Y entonces, obviamente, si desde el principio planteamos estos escenarios en los cuales podemos escalar una situación, un negocio, una idea, a lo más descabellado, más loco y más proyectado y globalizado que podamos, tenemos más oportunidades de pegarle algo más grande, porque ¿no? ya vas con esa mira, ¿no? Yo les decía a ellos, vean su suplemento, no nada más vean un suplemento, ahora vean gomitas, ahora vean barras, una línea de productos y subproductos, ahora no se vean vendiéndoles a particulares, véanse en un supermercado del más grande, en una gran cadena a nivel internacional, ¿no? Porque ahora podemos vender y tenemos esa cualidad, ¿no? Que podemos vender al otro lado del mundo, sí, ¿no? Y eso de ver un negocio y limitarnos, yo veo negocios tan brillantes, o sea, digo, wow, qué gran idea de negocio, y están súper limitados. Uno, porque de repente el dueño, el que tiene la idea, no quiere compartirla, y no es que la regale, sí, ¿no? Es que tiene que compartirla con su mismo equipo de trabajo para que ellos sepan qué están haciendo, ¿no? Pecan mucho de eso los empresarios o los emprendedores de ser celosos con ese tipo de situaciones, y al final, si tú lo analizas desde afuera, dices, tu idea vale 1,000 y en el mercado vale 1,500, pero vale 1,000 nada más para ti y nunca vas a recibir los 1,500 porque nadie te la va a comprar si tú no sabes colocarla, ¿no? O sea, simplemente si tú no sueltas la idea para que sea transmitida, el proyecto, el producto, tu patente, lo que sea, para que pueda tener una utilidad, de nada sirve que sea súper brillante lo que estás imaginando o lo que estás creando, ¿no? A mí me encanta ver Shark, ese programa de emprendedores, y me gusta mucho, y apenas estaba viendo un episodio donde unos chicos tienen una gran idea y uno de los Sharks le dice, pues sí te doy el $1,000,000 que pides, pero por el 50% de la empresa. Sí. Y ellos dicen, no, porque la empresa es mía. Si yo te doy el 50, ya no va a ser nuestra, es nuestro bebé. Y le dice, ¿cuánto has vendido? ¿No? 75,000 pesos. Dice, pero conmigo vas a vender millones. Sí. Y la idea de que le iban a dar el 50% al socio y que ya no iban a ser ellos totalmente dueños, les ganó y los limitó. Y tú dices, a ver, 35,000 todo o 35,000 millones la mitad, ¿no? Sí. O sea, exponencial. Pero el mexicano no estamos hechos, es más, no estamos hechos ni asociarnos ni con nuestra sombra. Ese es un tema muy complicado, ¿no? Y de repente me dicen, es que yo, no es que si les doy la fórmula, es que si saben cómo lo hago y todo, formalízate. Exacto. Haz un contrato, deja las cláusulas claras, y si esa persona incumple, tú lo demandas, ¿no? Claro. O al final de cuentas tienes penalizaciones, pide fianzas, pide garantías, pide seguros. Pero dice, no te quiero dar la fórmula, sí, porque no me quiero dar de alta, porque no me quiero registrar, porque no quiero tener formalidad y porque prefiero no vender mi limonada de limón, ¿no? Sí. A nadie, aunque es la más sabrosa, la más rica, y que si todo el mundo la probara diría que es lo mejor que ha probado en la vida, pero si te doy la fórmula, pues ya la vas a tener tú. Sí. Pero vas a vender miles, no, pero te voy a tener que dar la fórmula. Y pues prefiero no, como el cliente de los helados, ¿no? Sí. Prefiero dejar de venderle a restaurantes, a hoteles y a todo mundo, porque tengo que dar factura, porque tengo que pedir factura de mis gastos y porque tengo que dar de alta a mis empleados. Entonces prefiero ya no crecer, ¿no? Y ese también es algo que tenemos aquí como metido en la cabeza. Y te lo digo, a mí me pasaba mucho, ¿no? Yo siempre he tenido un socio de toda la vida. Obviamente mucha gente sabe que ese socio es mi esposo. Sí. Y con él me cuesta, o sea, él tiene una metodología para ciertas cosas y yo tengo cierta metodología. Y a veces, o sea, no es que no me cueste compartirla, ¿no? Pero de repente
sí soy medio celosa de algunas cosas que yo hago, ¿no? Y como que mis métodos también. Pero ahora, pues yo entiendo que la gente tiene que saberlos, tiene que conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para que la gente esté interesada en lo que, en adquirir nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? Entonces, Claro. formalizar es lo que nos lleva a perder miedo, ¿no? Perder miedo a que, pues nadie nos lo va a robar porque ya está inscrito, ¿no? O sea, nadie va a ocupar nuestro nombre porque ya nos pertenece en un registro de patentes y marcas, ¿no? Claro. Entonces, tú que eres autor de un libro, pues sabes que hay frases que pudieran alguien más ocupar, pero que esa frase es tuya Claro. y que ya está registrada tu nombre y que no te da miedo que la gente la use, al contrario, qué padre que usen mi frase como referencia, ¿no? Sí, y pasa, ¿eh? Te lo podría decir desde mi experiencia personal. Cuando escribí justamente este libro que es La ambivalencia de Elena, al principio tenía mucho celo de que alguien pudiera meterle mano, tijera, de que alguien tuviera la obra, etcétera, ¿no? Y después dije, bueno, entonces ¿para qué la escribí, no? Si no va a tener ningún fin útil, ¿para qué escribí esto y lo fui a registrar, ¿no? Mejor me lo hubiera quedado y lo leo las veces que quiera en mi casa, ¿no? Y hoy le he perdido el miedo a que la gente conozca la obra. Hay cápsulas en internet donde hablo de partes o fragmentos del libro, donde hago narraciones. Están los primeros 2 capítulos gratis por ahí en internet. Entonces digo, sí, pues es parte de que tú formalices, es que protejas esa obra que tú tienes, Claro, o esa idea, ese concepto y demás, está ¿no? en manos de todos, pero no con la libertad, porque si lo ocuparan ya sería un plagio. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, al final de cuentas sí comparto, pero primero Me protejo, ¿no? protejo, claro. Entonces, esa es una parte que todos los empresarios deberían de hacer. ¿Y sabes qué pasa también? El mexicano se quiere seguir manejando bajo la palabra en cierto tenor, ¿no? Justamente estoy teniendo un tema con un cliente por un adeudo que tiene estratosférico, no mi cliente, sino su contraparte con él, y nos hemos sentado a dialogar al respecto de cómo podemos reestructurar esa deuda y demás y todo, ¿no? Y en una de nuestras pláticas él nos planteó un escenario que podría ser viable para nosotros y le dijimos, háganos llegar una propuesta formal y lo valoramos. Le digo, no le decimos que no, pero tampoco le decimos que sí en este momento. Y su respuesta cuando no nos hizo llegar eso y nosotros le hicimos nuestra contrapropuesta fue que ya habíamos quedado en otra cosa y que si entonces de qué se trataba si su palabra no valía, ¿no? Y le digo, pues al final de cuentas, discúlpeme, pero la palabra En aquí en China en ningún lado vale si no hay un un papelito que lo papelito. diga de por medio, ¿no? Sí, Y claro. justamente parte de formalizar es eso, o sea, tener con qué respaldar lo que dijiste o lo que no dijiste, ¿no? Sí, no es que uno no confíe en la palabra de las personas, ¿no? Pero cuando son negocios, debe de haber un documento de por medio. Yo siempre les digo a los clientes, no importa que sea su hermano, no importa que sea su primo, no importa que sea su esposo, son negocios, debe de haber un papel de por medio. Claro. Somos socios en la empresa, ¿cuántas son tus acciones y cuántas son las mías? ¿Cuál es tu obligación y cuál es la mía? ¿Dónde parten tus derechos y dónde parten los Claro. míos, no? O sea, simplemente el matrimonio es Un un contrato. contrato, Yo ¿no? siempre he visto así la vida, ¿No? ¿eh? Y tenemos que regirnos por reglas muy claras y como tú dices siempre con tu frase, pues tenemos que tener conversaciones difíciles para tener relaciones sanas. Y en los negocios debe de ser Claro. así, ¿no? A mí me pasa que de repente me dicen empresarios, es que ya no aguanto a tal empleado. Sí. Y no lo corro porque me da cierto sentimiento o cierta emoción o no se lo puedo decir. ¿Por qué no? ¿Qué no te gusta de tu empleado? Es que él lo hace de este sistema y yo quiero que lo haga con este sistema. Pues díselo. Sí. ¿Qué viene en su contrato? No es que no viene. Ah, pues partiendo desde ahí empiezas. Cuando yo te contrato, tú vas a trabajar bajo este sistema, porque Claro. este es el sistema que ocupamos, por ejemplo, aquí en Aprende y Cumple, ¿no? No, pero es que yo lo hacía ahí diferente en la otra empresa. Ah, ya. Aquí este es mi contrato y estas son las reglas y este es mi reglamento interno de trabajo. Claro. Todos los materiales que te vamos a dar en Aprende y Cumple son de confidencialidad y le pertenecen a nuestra empresa y aquí está tu contrato, ¿no? Y eso yo no lo entendí hace 10 años, Claro. ¿no? Yo no me atreví a asociarme, a hacer colaboraciones. Ahora estamos planeando una gran colaboración para el próximo mes, Claro. ¿no? Y ya no tenemos esos miedos, ¿no? De qué van a hacer con nuestro material, cómo lo van a ocupar esas gentes y todo, porque ya sabemos ¿Cómo respaldar cómo todo eso? respaldarnos y porque ya lo tenemos formalizado, ¿no? Claro. Entonces yo sí
Yo sí, para abonar un poco más a este tema, sí los invitaría a toda la gente y a todos los que nos están escuchando y todo, que le pierdan el miedo a la formalización, y no toda la formalización tiene que ver con impuestos, porque eso es lo primero que les pasa por la cabeza. Sí. No, no toda la formalización tiene que ver con impuestos. La formalización es todo el gobierno corporativo que ustedes van a tener. ¿Quién manda, cómo mandan, cómo se hace, qué estrategias tienen internas? ¿Cuáles son sus objetivos de la empresa? ¿A dónde van? ¿Cómo van? Y todo. Así sea una persona, así tú empieces, date una directriz dentro de tu empresa, date una formalidad, date un estándar de cómo vas a trabajar. Ajá. Un cierto nivel de calidad, un cierto criterio de trabajar y atender al cliente. Eso ya implica darle formalidad a tus negocios. Partes de un punto de vista muy interesante porque entender y hacer ese cambio de chip sobre qué es formalizar es muy importante. No nada más es tener instalaciones, no nada más es tener un protocolo, no nada más es figurar de cierta manera, es unificar todo eso en un sistema completo, ¿no? Que cada uno de mis archivos esté bien documentado, bien planteado, que cada una de mis relaciones laborales con clientes, con proveedores, etcétera, sean claras y objetivas, que también todos mis documentos estén en regla. Todo debe de pasar por un checklist que realmente te diga si sí o no estás formalizado en tu negocio, ¿no? Sí, de repente nosotros vienen empresas aquí y traen acta constitutiva, su alta en el seguro, su alta en la Secretaría del Trabajo, Relaciones tienen exteriores. todos sus contratos, contrato colectivo y todo, y les hacemos el check-in y realmente no están formales. Hacen lo mismo de diferente forma, en diferente horario, con diferentes materiales, Sí. como les caiga, ¿no? No tienen protocolos, ¿no? Nos pasó con un tema de que vimos el tema del camión de las sopas Marucha, ¿no? Sí. ¿Recuerdas? Sí. Tuvimos un tema, cuéntanos, Pablo, un poco del tema de cómo tenían una demanda porque entregaron en otra empresa, ¿no? Pues básicamente era una empresa que se dedicaba a comprar y vender mercancías, colocarlas fuera del extranjero al interior de la República, y el tema fue que pues todos sus protocolos estaban mal, ¿no? Simplemente desde quién recibió el camión allá, quién lo escoltó, con quién se hizo la operación de la transacción económica, a las bodegas de quién llegaron, nada de las cosas que tenían que haber coincidieron, y al final de cuentas pues no tenían un registro real de eso, ¿no? Unos cuantos WhatsApps que si hoy sirven como prueba para acreditar situaciones de hecho, tiempo, modo y lugar, a lo mejor no eran suficientes para determinar responsabilidades, cargos, etcétera, ¿no? El chofer que tenían no estaba bien dado de alta, ni siquiera tenían un contrato formal con él, el escolta que mandaron tampoco tenían actualizada la información de la empresa que contrataban para la escolta, ¿no? El cliente, según a donde iba a llegar el producto, tampoco contestó en el momento en el que tenía que contestar para recibir el producto, ¿no? El proveedor tampoco era formal, lo acaban de conocer, no hicieron la carta aporte de por medio, el contrato de compraventa, la operación no salió a nombre de la empresa, sino que a nombre de un tercero que sí es socio de la empresa, pero que nada tiene que ver. Entonces son muchas cosas que uno dice, no, pues desde ahí partimos porque simplemente esta operación no tiene validez para mí o no se puede acreditar y legitimar la situación, toda vez que pues no seguiste un protocolo que te ayudara para esto, ¿no? Sí, y se perdieron millones de pesos por falta de formalidad. Exactamente. Porque si yo sé que no entrego mercancía después de cierto horario, no se entrega mercancía si no se validó con la persona que va a recibir. No contrato un chofer de última hora si no es mi chofer que tengo dada de alta, que tengo toda la confianza y que sé que va a llegar. No contrato vigilancia externa que no conozco. Ajá. Y no le pago a otra persona que no fue con la que yo tengo un contrato. Entonces se dieron todas en esa ocasión, Sí. llegaron con nosotros para ver si tenían la posibilidad de recuperar esa mercancía que les habían robado. Y desafortunadamente la falta de formalidad fue lo que llevó a eso, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, a ver, hasta para bañarnos tenemos un protocolo, ¿no? En mi caso, pues por mi cabello tan largo, pues primero es tiempo dedicado al cabello, ¿no? El lavado de dientes y todo, ¿no? Entonces, no te bañas primero y el cabello te lo lavas después o sea, todos tenemos un protocolo, ¿no? Para vestirnos, para cambiarnos, para todo nuestro día a día, para subirnos al auto, acomodamos nuestros espejos y todo. El día, y no sé si a ustedes les ha pasado, el día que rompemos un protocolo de esos, algo falla.
algo pasa mal, Sí. ¿no? Entonces, yo es lo que les digo a los clientes, formaliza. Y si hay un método que te funciona, documéntalo. Y ese llévalo a estandarizarlo. Y dices, para aquí funciona, aquí no falla. Si yo hago A, B, C siempre, voy a tener el mismo resultado cuando es un buen resultado. Claro. Y también cuando es un mal resultado, documéntalo. Hice esto, y hizo esto mal y por eso falló, ¿no? Entonces, desde formalizar, yo les digo, dar estructura desde eso, ¿no? Y no nada más tiene que ser con todo lo fiscal que nosotros vemos, con todo lo administrativo, con todo lo legal, con todo lo contable. Formalizar, desde formalizarnos nosotros aquí en la cabeza, un sistema para trabajar. Que hablando de esas cosas y de que tocaste el tema sistema, me parece interesante hacer hincapié en una situación y obviamente porque lo tengo aquí presente. Este libro que es Hábitos Atómicos. Ah, sí, es una joya de nuestros Pues no, favoritos. Sí, no me traigo los demás. Este libro se los recomiendo a todos en la audiencia porque habla de temas muy concretos y muy específicos con respecto a lo que tiene que ser el volver parte de tu identidad una situación. Y eso es lo que tendría que pasar en las empresas. ¿Por qué? Voy a darles un poquito de contexto acerca del libro y que obviamente pues les quede más claro, ¿no? En Hábitos Atómicos se habla de que cuando algo es parte de tu personalidad, cuando algo está tan arraigado a ti, ya no te cuesta hacerlo. Genera menos fricción para ti. Entonces, creo que sería prudente para los empresarios y para los emprendedores generar parte de su identidad estos protocolos. ¿Por qué? Porque nos van a servir para todo, ¿no? Como desde lo que hablamos, el simple hecho de que no te estafen, el simple hecho de poder acreditar materialidad fiscal, el simple hecho de poder ver tus inventarios internos, etcétera. Si nosotros empezamos a desarrollar esto como parte de nuestra personalidad, ya sea a título personal o de la empresa, jamás vamos a tener problemas. ¿Por qué la casa de Toño opera sistemáticamente sin ningún problema? Porque ellos tienen un protocolo y es parte de su identidad. Todos sabemos que cuando uno llega a la casa de Toño hay una comanda en la mesa o nos llevan una comanda en la mesa que nosotros tenemos que llenar. Después va a llegar uno de los meseros o dependientes a revisar que lo hayamos hecho bien. Después de eso se toma nuestra orden, se dobla la comanda y la ponen abajo de del servilletero. Si ya saben que el servilletero ya está en el centro, ya se levantó la orden. Exactamente, después viene un capitán, te dice si te atendieron bien. Hay todo un protocolo. Cuando te van a cobrar, te piden que escanees el QR para hacer su encuesta de valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos protocolos ya están estandarizados por un negocio como estos y créanme que eso les evita los mayores problemas posibles. Y seguramente o le compraron el know-how a alguien más o fue el simple hecho de haber pasado tantas veces por un problema de yo no te pedí esto, que fue vamos a estandarizar cómo se toman las órdenes. O no me siento atendido, vamos a estandarizar que cada cierto tiempo pase alguien, un dependiente, a hacer una encuesta de satisfacción, ¿no? Sí, claro. Etcétera, ¿no? Todos los protocolos que se tienen que dar para que las cosas se den en el orden correcto y en la idoneidad que necesita el cliente o el proveedor, etcétera, pues hay que hacerlos de una forma que se pueda estandarizar y que todos y cada uno de los que están dentro de nuestro negocio lo puedan hacer. Como bien decías, a veces un empleado no hace lo que necesita hacer porque simplemente está acostumbrado, viene de otro lado haciendo de otra manera. No, tienes que aprender que aquí hay ciertas cosas que se tienen que hacer. ¿no? Y hablando de Hábitos Atómicos, que es uno de nuestros libros favoritos y todo, que también lo recomiendo mucho, como tú lo dices, generar un hábito no es lo mismo que salir entusiasmado todo el tiempo, ¿no? Porque los empresarios no podemos estar entusiasmados todo el tiempo. Y va a haber un momento que viene el bajón del empresario que dice, ya estoy cansado, estoy harto, la rutina y todo, y viene el bajón. Y entonces simplemente si esa semana yo no salí motivado, pues mi empresa no va a funcionar. Claro. Y no debe de ser así. Porque si ya está formalizada, como dices, y formalizada no nada más, como repetimos, no nada más es en papel, sino en un sistema, pues eso no va a tener falla, ¿no? Claro. Porque la motivación, cuando la motivación se termina, entran los hábitos, ¿no? Claro. Un buen hábito pues, difícilmente se rompe, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú hablas de formalizar, tendríamos que primero formalizar al empresario. Yo empezaría. Por eso Aprende y Cumple tiene muchísimo significado porque Aprende y Cumple es que aprendas y cumplas, pero no que cumplas nada más con la autoridad, sino que cumplas con ese proyecto que tienes, con esas vacaciones que planeaste, con ese sueño de comprarte esa casa que tú quieres. O sea, aprender y cumplir tiene mucho significado para nosotros, por eso nosotros decidimos ponerle
a este espacio ese nombre porque conlleva muchas cosas. Y yo creo que también tendríamos que formalizarnos nosotros como empresarios y decir, este empresario es el que necesita mi negocio, porque a veces el negocio es muy bueno y el empresario es muy malo, y esa es la realidad. Sí. ¿No? Entonces, ¿soy el empresario que realmente requiere mi negocio? ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Estoy dispuesto a formalizarme para que este negocio crezca? Claro. ¿No? Y yo creo que por eso en nuestro libro de Entrena para Emprender, nuestro primer capítulo es Conócete a ti mismo, porque muchas veces nos toca que quien está llevando la batuta del negocio o no es la persona idónea o no quiere cambiar para poder tener las herramientas para ser ese empresario, ¿no? Claro. Sí, y es parte de esa resistencia y de esos malos hábitos que a lo mejor hemos venido generando con el tiempo, ¿no? Siempre nuestra visión general va a ser hacer una revisión eh, objetiva de las cosas, ¿no? Claro. Porque muchas veces nos pasa eso con los empresarios, ¿no? Se aferran a sus ideas, se aferran a sus ideales y simplemente son el obstáculo más grande que tiene una empresa para crecer, ¿no? Sí, Y a veces, obviamente, puede ser que por algún milagro la heredan a alguien y ya trae muchos vicios que hay que corregir y afortunadamente pues hay quien sí se toma el tiempo de decir, ¿sabes qué? Vamos a corregir todo esto. Y hay personas que siguen operando así y operan de milagro, ¿no? Sí, entonces formalizar, pongamos en nuestra mente que vamos a formalizarnos nosotros mismos y mi mamá tiene un médico que le dice gobiérnate y esa palabra me gusta mucho porque de verdad que a veces nos tenemos que gobernar como empresarios. Sí, es muy importante hacer este trabajo de introspección. Yo hoy les dejo como reflexión esta parte de entender y cambiar el chip con respecto a lo que es formalizar, que no nada más implica papeleo, sino también protocolos, sino también hábitos, y obviamente también les dejo como referencia y como parte de las de nuestro club de lectura aquí de Aprende y Cumple, que se lean Hábitos Atómicos. Es un libro que a lo mejor si bien tiene algo de paja con respecto a los temas y puede ser reiterativo, tiene muchos buenos consejos con respecto a cómo podemos mejorar hábitos y no lo apliquen nada más para ustedes, aplíquenlo para sus empresas. Hay mucho contenido de valor en muchos libros también como en Entrena para Emprender que les podría ayudar para realmente poner en perspectiva las cosas. Muchas veces necesitamos que alguien más nos lo diga, pero el tema es que no encontramos quién nos lo diga ni cómo nos lo diga. Y justamente es esta parte de no saber recibir la crítica la que nos puede limitar. Y un lugar donde podemos encontrar este valor sin sentirnos atacados, sin sentirnos juzgados o señalados, puede ser estos libros que nos ayudan a superar estas etapas o estos baches, porque pues al final de cuentas podremos estar funcionando muy bien el negocio, pero eventualmente siempre hay algo que cambie en el sistema, que cambie en la sociedad o algo que nos va a hacer estancarnos, que nos va a hacer tener que cambiar, o que nos va a hacer tener que reinventarnos. Sí, y aparte formalizarnos conlleva muchas cosas, ¿no? A mí, y en lo personal lo digo, o sea, me costaba mucho formalizar y llevar como un sistema porque al final, pues, yo decía, pues yo soy mi propio jefe y entonces yo hago lo que quiero, ¿no? Y pasa, ¿no? Sí. Pasa con los empresarios. Yo hago lo que quiero, yo llego a la hora que quiero, atiendo a la hora que quiero, hago, o sea, y al final entendimos que nos tendríamos que formalizar con un sistema dentro de la oficina, con una forma de operar, incluso hasta cómo llevar una reunión con un cliente, ¿no? Claro. Ya tener una estructura, ¿no? Que antes no la manejábamos. Sí. Ahora tenemos una estructura con los clientes, qué tema se va a hablar, qué resultados espera el cliente después de esta reunión. Ajá. Objetivos claros, alcanzables, ¿no? Sí. Con el cliente, que antes, pues, teníamos charlas y al final de cuentas, de repente el cliente tampoco concretaba porque también estaba vago de lo que quería, ni siquiera sabía lo que quería, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezamos a formalizarnos, hasta nuestra vida personal cambia, ¿no? Claro. ¿No? Se vuelve más organizada, nos rinde más el tiempo, divagamos menos y pues también se ve retribuido económicamente, ¿no, Pablo? Sí, claro. Parte de estructurarse es hacerse consciente de todas las cosas que implican nuestra operación, que implican nuestro negocio y que implican nuestro tiempo. Porque el recurso más valioso que vamos a tener siempre va a ser el tiempo. Sí. ¿Cómo lo empleemos? Eso va a ser el factor diferencial para saber si triunfamos o fracasamos. Si lo usamos haciendo los mismos protocolos y siguiendo las mismas reglas que ya dejaron de funcionar, pues entonces lo estamos tirando a la basura. Pero si lo estamos implementando en capacitarnos, en entender mejor, en formalizar, en generar nuevas estructuras para nuestro negocio, entonces a lo mejor de primer momento no vamos a ver ningún cambio,
cambio, pero eventualmente vas a ver cómo eso empieza a dar resultados y deja frutos, ¿no? Y yo les invitaría hoy a la audiencia a que hagan un primer diagnóstico inicial que es completamente gratuito en nuestra página. Si entran a asesoriafiscalintegral.org y solicitan su diagnóstico, les podemos dar un parámetro de cómo hoy se encuentra su empresa y cómo podemos ayudarles a mejorar esas cosas o esas áreas de oportunidad que tal vez no están detectando y que tal vez por ser nosotros externos podemos verlo de una manera más fría. Sí, claro, que realmente vean su realidad, en dónde pueden hacer esos ajustes que les permitan crecer, que les permitan formalizar y que les permitan operar de manera más tranquila, ¿no? Claro. Porque también tener esa tranquilidad y esa certeza como empresario, que yo escuchaba apenas a un empresario de 50 años y decía, ser empresario es vivir con estrés todos los días. Y yo creo que no debería de ser así. Ese comentario o esa frase tuvo que haber sido para el empresario de hace 50 años. Vivir con estrés todos los días. Porque si tú vas a emprender para estar estresado, pues mejor no emprendas, ¿no? Completamente de acuerdo en que no hay que romantizar el hecho de vivir atareado, atosigado, estresado, preocupado por las cosas. Cuando eres un buen empresario, en realidad tendría que pasar todo lo contrario, tendrías que tener sistemas que funcionen solos, tendrías que tener personal que confíes en él y que haga las cosas como tiene que ser, y tendrías que estar despreocupado porque realmente tu empresa opere, estés o no estés. Eso es lo que tendría que pasar, y hoy en Aprende y Cumple nuestra labor es ayudarles a llegar a ese punto. Sí, a formalizar en todos los aspectos, porque nosotros les ayudamos en todos los aspectos, tanto los que son legales como los que son administrativos. Entonces, como dice Pablo, los invitamos a que se hagan su primer diagnóstico, es lo primero para saber de qué están enfermos y empezar a darles pues el medicamento, las pequeñas dosis de medicamento que les ayuden a corregir su situación y a que sean empresarios felices, no estresados. Sí, justamente. Y pues yo les agradezco hoy por habernos acompañado. La verdad es que vamos a tratar de que el tiempo sea bien aprovechado en este programa, de no dejar cabos sueltos y de que obviamente si ustedes tienen alguna duda, si tienen algún comentario, algo en lo que quieran ahondar, con toda la confianza del mundo en los comentarios lo pongan en los clips que vean en internet, porque seguramente van a llegar por clips a este video largo, pero sí, nosotros estamos en toda la disposición de ayudarles. Nuestra labor siempre ha sido esa, que los empresarios no bajen la cortina, que no cierren los negocios y que realmente sea un negocio rentable para ustedes, para su familia y para la gente que trabaja con ustedes. Así que pues les agradezco mucho. Sí. Les recuerdo, soy el licenciado Pablo Bárcena, somos asesores empresariales y estoy con la licenciada Mónica Menocal. Hasta luego y sigan viendo Aprende y Cumple porque vamos a tener muchas charlas muy interesantes. Bye.